En Mateo capítulo 2 versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, leemos: Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Este versículo inicia con una transición inmediata, mostrando una secuencia precisa de eventos donde la adoración verdadera provoca una reacción violenta del poder. No hay pausa entre la revelación y el peligro. Egipto, fuera de la jurisdicción de Herodes el Grande, era un refugio viable. Existían grandes comunidades judías allí, especialmente en Alejandría, lo que hacía de esta huida no una acción simbólica, sino una decisión geopolíticamente sensata. El ángel del Señor apareciendo en un sueño encaja con un patrón literario teológico propio de Mateo. Dios guía y protege mediante sueños, especialmente a José, figura de obediencia silenciosa. La orden es urgente. Levántate, huye, señalando peligro inmediato, no una decisión a largo plazo. La intención de Herodes para matarlo no es una exageración narrativa. Coincide con el perfil histórico de un gobernante conocido por eliminar amenazas al trono. Mateo presenta a Jesús desde el inicio como el verdadero rey cuya vida provoca oposición del poder. Aquí aparece un tema mayor del Evangelio. El reino de Dios avanza mientras los reinos humanos intentan sofocarlo. Además, Jesús recapitula la historia de Israel. Así como Israel estuvo en Egipto y salió por la intervención divina, el Mesías también pasa por Egipto, mostrando continuidad entre el plan de Dios en la historia y su cumplimiento en Cristo. El texto dice explícitamente que Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mateo no suaviza la amenaza. Desde el inicio, el Mesías es presentado como objeto de persecución, anticipando el rechazo que culminará en la cruz. Este versículo también conecta a Jesús con la experiencia histórica del pueblo de Israel: peligro, opresión y huida. El Mesías no observa la historia desde fuera, entra en ella y la vive plenamente desde la vulnerabilidad. Cristológicamente, Jesús aparece como el Hijo protegido por Dios no mediante privilegios, sino mediante obediencia, exilio y preservación providencial. En Mateo capítulo 2 versículo 14 leemos: Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre. La frase esa noche subraya rapidez y obediencia inmediata. Viajar de noche implica riesgo, cansancio y precariedad, especialmente con un niño pequeño. Mateo no describe una huida romántica, describe una salida urgente, sencilla y vulnerable, una familia desplazada por violencia política. José aparece como el guardián obediente, no discute, no negocia, actúa. Mateo construye su carácter con acciones, no discursos. La mención del niño y María muestra prioridad. El centro de la escena es la preservación del Mesías. La providencia divina opera a través de decisiones humanas concretas: levantarse, salir, caminar, cruzar frontera, sobrevivir. Este versículo enseña que la guía de Dios no siempre significa comodidad. A veces significa moverse, perder estabilidad, dejar lo conocido. También revela algo crucial sobre el Mesías. El Hijo de Dios entra en la historia humana en condición de vulnerabilidad real. Mateo nos deja ver que la encarnación incluye exposición a amenazas, exilio y sufrimiento desde los primeros años. Mateo capítulo 2 versículo 15 nos dice: Y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. La cita de Oseas capítulo 11 versículo 1 se refiere originalmente a Israel como Hijo de Dios durante el Éxodo. Mateo no ignora el contexto original, sino que lo amplía mediante tipología. Jesús es presentado como el Hijo verdadero que revive la historia de Israel de manera perfecta. Lo que Israel experimentó como nación, Cristo lo encarna como persona. Este método interpretativo muestra que el Antiguo Testamento encuentra su plenitud en Cristo, no como fragmentos aislados, sino como historia redimida. Jesús no solo cumple profecías, cumple la historia misma del pueblo de Dios. Él es el nuevo Israel, obediente donde el antiguo falló. El salir de Egipto se convierte en un acto teológico que comunica liberación, filiación divina y continuidad del pacto. Mateo afirma que en Cristo toda la historia redentora alcanza su sentido final. Mateo capítulo 2 versículo 13 a 15 presenta a un Mesías perseguido desde la infancia, inmerso en un mundo violento y políticamente inestable. La huida a Egipto es históricamente coherente y humanamente costosa, mostrando que la encarnación incluye sufrimiento real. El pasaje enseña que la soberanía de Dios no elimina el conflicto, sino que lo atraviesa. Dios preserva su plan mediante obediencia, revelación y tiempo, no mediante poder visible.
Jesús es el Hijo llamado de Egipto, el verdadero Israel y el Mesías obediente que cumple la historia y la conduce a su propósito definitivo. Ahora, reflexionemos con estas preguntas. ¿Qué siento al saber que Jesús también tuvo que huir y vivir momentos difíciles desde niño? ¿Confío en Dios aun cuando las cosas no salen como esperaba? ¿Estoy dispuesto a obedecer a Dios aunque no entienda todo de inmediato? ¿Qué me enseña la historia de Jesús sobre enfrentar problemas sin perder la fe? Cuando mi camino cambia de repente, ¿busco la guía de Dios o solo me dejo llevar por el miedo? Recordemos que el Dios que guardó a su Hijo en el exilio sigue guiando la historia hoy, cumpliendo su propósito incluso cuando su camino pasa primero por la obediencia silenciosa y el sufrimiento.